vamos a ir con el cáncer sanguíneo y el consejo genético, que ha salido mucho en la primera parte. Y bueno, es un tema que ahora está de plena actualidad en la hematología. Las CAR ya han quedado ahí un poco relegadas y se está incluyendo en todos los foros en los que yo estoy yendo de hematología. O sea que vamos a ver hasta dónde podemos llegar hoy en consejo genético y cáncer sanguíneo. Y para ello tenemos a Miguel López Esteban, que es del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Adelante, Miguel. Vale. Bueno, lo primero quiero dar las gracias a la sociedad por invitarme a dar esta charla, que yo creo que es interesante, aunque a veces polémica. Y bueno, voy a intentar explicarme todo lo mejor que pueda. Para ello, primero, quiero hablar de unos conceptos previos, así básicos, de genética. Ya sabéis que, porque os he hablado en charlas previas, que en el ser humano existen más de 20.000 genes diferentes, distribuidos en 46 moléculas de ADN, que son 46 cromosomas, y cada una de las células del cuerpo tiene una copia, bueno, 2 copias de estos genes. Estos genes codifican, tienen las instrucciones para que se produzcan proteínas distintas. En general, un gen produce una proteína, pero en realidad varias copias de la misma proteína. De tal manera que se estima que la variedad de proteínas distintas en un individuo humano supera las 50.000, 80.000 proteínas. Y la interacción entre todos estos genes y proteínas distintas pues nos dan una enorme variabilidad entre individuos, de tal forma que actualmente vivimos más de 8.000 millones de personas en el mundo, cada una diferente al resto de las 8.000 millones. Pero ¿cómo se produce esta interacción entre los genes, el genotipo, y la expresión física, la expresión externa, lo que llamamos el fenotipo? Bueno, pues vamos a simplificarlo todo con un ejemplo teórico. Esto no es así, pero lo simplificamos. Imaginemos que hay un gen que regula la altura y que le vamos a llamar el gen de la alturina. El gen de la alturina va a producir una proteína, que es la alturina, que a través de sus funciones normales pues va a regular una estatura, digamos, de la talla general de la población, una estatura normal. Si ocurre una mutación o variante, que actualmente se habla más de variantes en vez de mutaciones, lo iré diciendo indistintamente una palabra u otra, pues produce una proteína, que es la alturina alterada, que tiene una estructura distinta, alterada, y por tanto sus funciones también van a estar alteradas. Con lo cual, las personas que tienen este gen mutado van a tener una talla que va a ser inferior a la de la población general. Bueno, todo esto es un poquito más complicado con todo el tema de las herencias, la dominancia, la recesividad. Si un gen necesitas una única copia de las 2 que tienes mutada para producir ese fenotipo, es un gen dominante. Si necesitas que las 2 estén alteradas, es un gen recesivo. Bueno, pero es que esto no es tan sencillo. Podríamos hablar de modos de herencia mucho tiempo, pero es que incluso ahí hay cuestiones que complican toda esta variabilidad. Y, por ejemplo, tenemos conceptos como la penetrancia incompleta o la expresividad variable. ¿Qué quieren decir? Pues la penetrancia incompleta quiere decir que aunque una persona tenga una mutación que altere la función de esa proteína, y aunque sea un gen dominante, que con una copia bastaría, nos vamos a encontrar personas, que las tenemos ahí arriba, que tienen esa mutación y a pesar de eso tienen otros mecanismos compensatorios genéticos o no genéticos que no expresan esa característica que cabría esperar de ese gen. Y lo mismo pasa con la expresividad variable. Toda esta población tiene la alturina mutada, la misma mutación, pero algunos tienen una altura muy bajita, otros un poquito más y otros similar a la población normal. O sea que lo que quiero decir hasta ahora es que frecuentemente hay una alta variabilidad en los fenotipos, que ser portador, por tanto, de una mutación no es igual a tener una enfermedad, y que en general en la charla lo que vamos a hablar es de riesgos. Aunque sí que hay algunos ejemplos de enfermedades en las cuales la asociación entre mutación, el gen y la correlación con el fenotipo es muy clara. Y esto existe en numerosas enfermedades genéticas que ya muy bien nos han estado contando, conocidas en hematología, pues determinadas anemias congénitas, algunos trastornos de la coagulación y la más famosa de todas, yo creo, la hemofilia, de la cual la portadora más célebre, la reina Victoria de Inglaterra. Muy bien, pues esto, ¿qué tiene que ver con el cáncer? Bueno, pues que en el cáncer también aparecen mutaciones. Lo que pasa es que de forma general estas mutaciones no son heredadas, sino que son mutaciones que aparecen a lo largo de la vida. Generalmente una persona sana hereda 2 copias de cada gen, 2 copias a priori normales, y con el transcurso del tiempo
una de estas mutaciones de forma aleatoria, o sea, una de estas copias de forma aleatoria en alguna de las células del cuerpo puede mutar, y esto puede producir que esa célula tenga una ventaja de supervivencia, empiece a proliferar más que sus vecinas, y al cabo del tiempo, si esto sigue ocurriendo, puede acumular otras mutaciones, a veces alguna en la copia que le quedaba sana, y finalmente esto da lugar a una proliferación descontrolada e invasiva, que es lo que conocemos como cáncer. Conocer todas estas mutaciones es muy importante porque nos permite poner tratamientos dirigidos, de los cuales pues, ejemplos llamativos tenemos en hematología, como el tratamiento con inhibidores de ITK en la leucemia amiloide crónica o el tratamiento con derivados de la vitamina A y el arsénico en el caso de la leucemia promielocítica, consiguiendo con tratamientos sin quimioterapia tasas de curación muy altas, superiores al 90%. Bueno, pero es que hay casos en los que esa primera mutación no es que ocurra a lo largo de la vida, sino que uno ya hereda en todas las células de su cuerpo esa mutación, bien porque la hereda de su padre o de su madre, o porque aparece muy temprano en la fase del espermatozoide o del óvulo o en el cigoto muy temprano. Con lo cual, en estos individuos es mucho más probable que aparezca una segunda mutación en la copia sana que ya tenía y, por tanto, más probable que este paciente desarrolle un cáncer. Esto es un mecanismo muy conocido en cánceres sólidos. Se describió inicialmente en el retinoblastoma, que es un tipo de tumor de la retina que aparece en algunas familias, que aparece en los niños de estas familias, pero también está descrito en el cáncer de mama familiar, el famoso BRCA, en el cáncer de colon familiar. En general, en el 5 o 10% de los cánceres sólidos se estima que pueden tener causas genéticas heredofamiliares. Y esto se pensaba que en hematología era excepcional. Se pensaba que los cánceres hematológicos eran siempre espontáneos. Había algunas excepciones. Los síndromes clásicos, que generalmente producen alteraciones en el cromosoma, produce cromosomas frágiles o produce alteraciones en las protecciones teloméricas de los cromosomas, que son la disqueratosis congénita, la anemia de Fanconi, pero estos son síndromes con alteraciones morfológicas características, alteraciones cutáneas que dan lugar a un fallo medular y una muy alta incidencia de leucemias y de cánceres sólidos también. Y luego teníamos el caso de la agregación familiar en enfermedades como la leucemia linfática crónica, en las cuales vemos una agregación familiar clara, pero en la que no llegamos a detectar un gen que la explique. O incluso casos de agregación familiar no genética, en la que causas ambientales compartidas pueden dar lugar a una alta incidencia de tumores en esa familia. Bien, pues es que cada vez más, en los últimos años, se describen genes que tienen un mecanismo similar a lo que ocurría en los cánceres sólidos, pero con cánceres hematológicos, especialmente con patologías mieloides, con leucemia mieloide aguda o con síndrome mielodisplásico. Uno de los más descritos, y que parece que es el mayoritario en estos casos, es el gen DDX41. El gen DDX41 es un gen que codifica para una proteína que regula la maduración y el procesamiento del ADN. Y cuando está mutado, los portadores de esta mutación, de esta variante en el gen DDX41, tienen un riesgo aumentado de padecer leucemias mieloides agudas y síndromes mielodisplásicos. Sin embargo, tienen una característica un poquito peculiar que lo distingue de los cánceres sólidos heredofamiliares, y es que en este caso la edad de presentación es avanzada, similar a las leucemias y los síndromes mielodisplásicos espontáneos, que es alrededor de los 60-70 años. En lo otro decíamos que eran niños pequeños, como los de retinoblastoma. Y además produce un tipo de leucemias y síndromes mielodisplásicos que en general tienen una progresión más lenta que los espontáneos. El riesgo que tienen los portadores de estas mutaciones de desarrollar finalmente una leucemia o un síndrome mielodisplásico está todavía por definir. Hay artículos que lo suben hasta el 50%, otros que encuentran riesgos más bajos de en torno al 5%. Probablemente en la realidad estemos, dependiendo de las variantes, pero en un riesgo intermedio entre esos extremos. Pero DDX41, aunque sea el más frecuente, no es el único que se ha descrito. También se han descrito otros genes como CBP-alfa, TP53, ETV6, RUNX1, y se estima actualmente que de forma similar a los cánceres sólidos, en los cánceres hematológicos, concretamente estoy hablando sobre todo de leucemias y síndromes mielodisplásicos, alrededor del 5 o 10% de los casos también podrían estar explicados por motivos genéticos heredofamiliares. Así que, resumen de ideas hasta ahora. La correlación entre gen y fenotipo no es directa. El cáncer de origen germinal hereditario está bien descrito en los tumores sólidos. Inicialmente esto se pensaba que en hematología era excepcional. Sin embargo, cada vez se están describiendo más genes que sí que tienen este mecanismo de predisposición heredofamiliar, y uno de los más frecuentes es el gen DDX41. Vale, ¿y esto para qué nos sirve? Ya lo sabemos, ¿qué podemos hacer con ello?
Bueno, pues lo primero que podríamos pensar es que si sabemos que una familia tiene más riesgo de desarrollar cánceres mieloides, vamos a intentar cribarlos y prevenirlos. Bueno, esto es un mecanismo bien descrito en otros cánceres familiares, como el cáncer de mama, en el cáncer de colon, donde tenemos los cribados con mamografías periódicas, los cribados con colonoscopias o sangre oculta en heces, e incluso actividades preventivas con mastectomías profilácticas cuando el riesgo de desarrollar un cáncer de mama es muy alto. Sin embargo, en general, en cánceres hematológicos y particularmente en el cáncer mieloide, esto hoy en día no es una realidad, porque no tenemos una lesión premaligna que podamos extirpar para evitar que se desarrolle un cáncer. Sí que tenemos algunos casos un poquito excepcionales, como el caso de la anemia de Fanconi, en la cual estos eventos mutacionales, estos eventos que van produciéndose poco a poco hasta el desarrollo de una leucemia, sí que son muy conocidos y se pueden hacer cribados periódicos con médulas y detección de estas alteraciones genéticas, y cuando encontramos alguna de ellas que nos va a hablar de que inminentemente se va a producir una leucemia, entonces se puede plantear un trasplante de médula precoz. Pero en general esta estrategia no es extrapolable actualmente al resto de patologías hematológicas. Podemos actuar en la orientación al tratamiento. Algunas de estas mutaciones, particularmente como DDX41, parece que produce cánceres, leucemias mieloides agudas y síndromes mieloidisplásicos que podrían ser más susceptibles a tratamientos nuevos, como los inhibidores de BCL2. Pero donde sí actualmente tenemos algo más de accionabilidad es en la elección de los donantes en el caso de un trasplante de médula ósea. Nos encontramos en una situación en la que un paciente que tenía ya una mutación germinal ha terminado desarrollando una leucemia, un síndrome mieloidisplásico, y con el trasplante de médula ósea lo que vamos a hacer es eliminar con quimioterapia esa hematopoiesis maligna y también la benigna que le quedaba y reemplazarla con las células de un donante. Si tenemos donantes familiares, con alta probabilidad alguno de ellos van a haber heredado también la mutación. Y en general se opta, en ausencia de otros factores, por elegir los donantes que no tienen esta mutación, porque aunque hay que hacer más estudios todavía para corroborarlo, parece que las células donadas que portan esa susceptibilidad genética podrían tener un mayor riesgo de desarrollar posteriormente neoplasias secundarias sobre esas células donadas. Sin embargo, a pesar de todo esto, todavía es un campo lleno de incertidumbres. Una de las primeras es las propias mutaciones que nos encontramos. Encontrar una variante en un gen, como decíamos, no implica que esa variante sea patológica. No sabemos si es una variante de la normalidad. ¿Por qué? Porque muchas veces las mutaciones, y de hecho la mayoría de ellas así es, producen pequeños cambios en las proteínas que no son lo suficientemente importantes como para que produzcan patología. ¿Y esto cómo lo vamos a saber? Pues con experiencia y tiempo. Si esa variante no está descrita, esa mutación no la hemos visto, no está descrita en la literatura, nadie en el mundo se la ha encontrado y es la primera vez que te la encuentras, que es una situación frecuente, no puedes tener la evidencia suficiente como para decir sí, es patológica o no, es un hallazgo. Esto es lo que vamos a llamar variantes de significado incierto. Pero luego también vamos a tener incertidumbres en cuanto al manejo de estos pacientes e incluso en cuanto al diagnóstico de los mismos. Hay pacientes que tienen estas mutaciones y se está viendo cada vez más que tienen características clínicas y biológicas distintas a los pacientes que tienen leucemias o síndromes mieloidisplásicos espontáneos, y eso podría dificultar el diagnóstico. Y sobre todo, donde más nos encontramos con dudas es qué tenemos que hacer con los familiares portadores sanos. Los familiares portadores sanos tienen esta mutación, pero son personas sanas que no han desarrollado un cáncer hematológico y con alta probabilidad no lo van a desarrollar nunca. Entonces es una información que tiene una alta carga emocional, social y una implicación importante, y hay que hacer un manejo correcto de la información que se transmite sobre los riesgos y sobre lo que conocemos y sobre todo lo que no conocemos de estas variantes. Para ello, este tipo de pacientes hay que tratarlos o manejarlos dentro de equipos multidisciplinares en los que tienen que estar implicados, evidentemente, médicos hematólogos, pero también genetistas, consejeros genéticos, que puedan todos ellos aportar su conocimiento tanto para la interpretación de la variante como para el manejo posterior de estos pacientes. Para ello, generalmente se estructura en estas unidades multidisciplinares. Una de las primeras que se creó fue en el Hospital Vall d'Hebron,
y se están creando otras unidades de este tipo en el resto de la geografía. Y generalmente se estructuran pues, en una consulta pretest en la cual se explica todos estos riesgos y la prueba que se va a hacer y lo que podemos encontrar o no encontrar. Se realiza el test y posteriormente una consulta post-test en la cual se explica tanto al paciente como a los portadores los hallazgos que hemos encontrado. Así que, como conclusiones, la predisposición genética hereditaria al cáncer sanguíneo es un campo novedoso y en expansión, aunque por ello con grandes incertidumbres, aunque existen algunos genes como DDX41 que tienen un claro papel en estas condiciones hereditarias. No disponemos aún de medidas preventivas para el desarrollo de cáncer sanguíneo, pero sí podemos actuar en algunos puntos del tratamiento, como la elección del donante en el caso del trasplante de médula ósea, y la atención a este tipo de pacientes y de portadores se debe hacer en el seno de equipos multidisciplinares que involucren a médicos, genetistas y asesores genéticos, entre otros. Y ya está. Muchas gracias, Miguel. Muy bien explicado, la verdad. Tengo que decir que ayer me confesó que fue el número 14 del MIR de su promoción. O sea, que nos llevamos a los mejores, ¿eh? No sé si hay alguna pregunta. Tú estás montando en el Hospital Gregorio Marañón esta unidad, ¿no? Sí. O sea, en el Hospital Gregorio Marañón tenemos, estudiamos desde hace ya bastantes años con técnicas de secuenciación y con un panel específico este tipo de mutaciones, pero la atención a estos pacientes se hacía en cada una de las consultas en las que iban cayendo. Si era un paciente que tenía una leucemia, pues era el médico que llevaba a ese paciente y trataba su leucemia quien tenía que informarse de todas estas cuestiones y darle la información al paciente. Y este año pues vamos a unificar toda esta atención en una consulta específica para poder, porque creemos que habría que tener una formación un poquito específica para poder estar actualizado en cada una de estas mutaciones y transmitir los riesgos y el manejo de estos pacientes de forma adecuada. Para ello, colaboramos con el Valle d'Hebron, he ido yo allí a ver cómo tienen montada esta unidad que funciona muy bien y vamos a exportar su modelo. Muy bien. Yo creo que en Madrid consultas específicas de momento no hay. Sé que las están montando en otros centros, en la Fundación Jiménez Díaz, en el Niño Jesús, y probablemente habrá algún otro que no me conste, pero en general donde mejor montado está desde hace un tiempo es en Barcelona. Sí, también las hay. En la FE de Valencia tienen un buen equipo. En Navarra también hay gente que se dedica a esto. Digamos que hay muchos puntos de España donde no son gente que se dedique específicamente a esto, porque no es un volumen de pacientes, ni en el nuestro ni en ningún sitio, no es un volumen de pacientes sobre la población que requiera una consulta específica de lunes a viernes, pero sí que hay gente interesada en cada uno de los equipos de hematología en el estudio y el seguimiento de estos pacientes. A lo mejor es muy básica, pero para el que no está metido en el área, la posibilidad dicho de otra forma, las leyes de Mendel sirven un poquito para asignar la posibilidad de que familiares estén afectos de lo mismo. Sí, o sea, las leyes de Mendel sirven, lo que pasa que, de hecho, generalmente en cáncer hematológico y este tipo de riesgos lo que tenemos son mutaciones dominantes. Con que tengas una copia tienes el riesgo. Lo que pasa es que lo que aplica mucho a estos pacientes es ese fenómeno de la penetrancia incompleta. Es decir, tú tienes la mutación, pero lo más probable es que no vayas a desarrollar, no tengas ese fenotipo asociado a esa mutación nunca. Los riesgos generalmente con estas mutaciones, aunque varían, suelen ser entre el 5 y el 50, tanto en DX41, luego hay otros un poquito más altos, pues RUNX1 o CBP-alfa pueden tener un riesgo y una penetrancia algo más alta. Entonces, sí que se cumplen esas leyes genéticas clásicas y las vamos a encontrar. Si vamos a buscar la variante, la vamos a encontrar con las probabilidades que tendríamos que encontrarlo. Lo que va a ser distinto es
el fenotipo clínico, es decir, de esos en los que yo encuentro la variante y que sigue unas reglas genéticas universales, por así decirlo, de esos realmente cuántos luego van a desarrollar el cáncer sanguíneo. Con lo cual, la teoría esa del second hit, de las cosas adicionales que se van incorporando, sigue teniendo vigencia. Depende del gen. En general, depende del gen. En TP53, en RUNX1, en DDX41 sí que... bueno, y luego también en cánceres sólidos como el NRB para el retinoblastoma, el BRCA o en los MSH y el MLH para los cánceres de colon. En general, muchos de estos cánceres sí que tienen, cuando se analizan, un segundo hit. Y de hecho, en DDX41, por ejemplo, que nosotros al analizar genéticamente el tumor encontremos un segundo hit, si teníamos una variante inicialmente no descrita, encontrar ese segundo hit da puntos para decir sí que es una variante patológica, porque estamos encontrando ese mecanismo biológico que explica la formación del cáncer. O sea que sí, el segundo hit existe, se ve, y de hecho también puede tener implicaciones a la hora del cribado precoz y el seguimiento de estos pacientes. Hay algún grupo que sugiere que en los pacientes que son portadores de RUNX1, si tú les haces una NGS, que es buscar mutaciones a gran escala, si tú les haces un seguimiento anual por NGS y encuentras un segundo hit de RUNX1, una mutación que no estaba, lo que tendrías que hacer es ir a hacerles una médula, porque a lo mejor este paciente ya está desarrollando una mielodisplasia o una leucemia que no produce citopenias en muchos casos. Ascensión tenía una pregunta. Hola, buenos días. Soy Ascensión, presidenta de ASCOL, una asociación de pacientes en Salamanca. Enhorabuena porque me he enterado, creo que casi de todo, y es un tema muy difícil. Y me ha quedado ahí, no una duda, sino cuando hay que hacer un trasplante de médula, ahora en cuanto encontrabas un hermano compatible era perfecto. Se me ocurre que esto hay que cambiarlo, porque si el hermano tiene un gen de estos complicados, ¿puede que el trasplante no funcione tan bien y haya que buscar un halogénico externo o no? Eso es un tema, yo creo, todavía a debatir y que no tiene un consenso, yo creo. La elección del donante para un trasplante de médula no implica solamente que tenga o no tenga la mutación, sino que implica factores muy importantes. Bueno, el primero de todos es la compatibilidad, pero también la edad, el estatus para infecciones virales crónicas como el CMV, que son cuestiones que tienen mucha evidencia que respaldan la elección de un donante. Entonces, a igualdad de condiciones, entre dos donantes iguales, elegiremos el que no tiene la mutación. Cuando tenemos que cambiar toda esa evidencia que tenemos detrás porque hemos encontrado una mutación en un donante que a priori era peor, tenemos dos donantes posibles. Uno que sabemos que es peor porque sea mayor, porque ahora haya serodiscordancia con el CMV, pero no tiene la mutación, y otro que, no tiene la mutación, y otro que parece que es perfecto, pero tiene la mutación. Ahí yo creo que no tenemos todavía evidencia suficiente para decidir, nos quedamos con uno u otro. Son sobre todo opiniones y que hay que debatir caso por caso, viendo exactamente cuáles son los riesgos. Y cambiar de un donante HLA idéntico familiar a un halogénico, a un no emparentado, perdona. Yo creo que no tenemos evidencia actualmente todavía suficiente como para guiarnos sobre todo por encontrar o no encontrar estas mutaciones. Es una cuestión que puede ayudar en la elección del donante y que creo que hay que tener en cuenta, pero no debe ser el principal factor decisorio, sino que hay que tenerlo en cuenta un poco con todo el resto. Últimamente hablaban hasta del tipo de sangre, si eres del mismo tipo, también mejor, que como todo esto está avanzando tanto, pero bueno, igualdad nunca va a haber luego, pero sí puede ser un factor importante a tener en cuenta. Sí, un factor importante a tener en cuenta, sí, pero hay muchos otros factores que entran en juego y que tienen una evidencia detrás muy importante. Aquí todo con el puede y el podría de momento, ¿no? Claro. Hay que utilizar. Yo el otro día estuve en un foro hematológico y comentaban que con el gen TP53 también estaba como claro esto.
O sea, no sé si es así o... El gen de P53 es un gen clásico de predisposición. Sí. Bueno, es el gen más mutado en todos los cánceres en general, cuando se cogen en global sólidos y hematológicos, o sea, sólidos y hematológicos, y los cánceres familiares por mutación de P53, que es el síndrome de Li-Fraumeni, efectivamente predispone al desarrollo de leucemias y síndromes mielodysplasicos, pero no es el principal cáncer al que predispone. Las familias que tienen mutaciones de TP53 y que tienen este síndrome de Li-Fraumeni, lo que tienen principalmente son sarcomas, que son tumores de los tejidos fibrosos, del músculo, del tejido conectivo, suelen tener tumores cerebrales, tumores en la médula, o sea, en las glándulas suprarrenales, algunos tumores un poquito específicos, y de hecho los cánceres mieloides, aunque existen, suponen, el dato de memoria no me lo sé exacto, pero alrededor del 5% de estos pacientes. O sea que, aunque sí que tienen una predisposición, no es el principal tumor que aparece en estas familias. ¿Y tú crees que a día de hoy se podría hacer algún consenso en este sentido? ¿Hay que esperar todavía? ¿Algún consenso? ¿Algún consenso para dar la información a los pacientes? ¿De información? Sí. Hombre, yo creo que... ¿Puedo poner la presentación otra vez? Que tenía Sí. ahí un par de diapositivas guardadas. Uy. Mira. Normalmente los pacientes entran por dos vías. Una es esta, que tenemos un paciente en el cual... Un paciente mayor en el que se diagnostica una leucemia, un síndrome mielodisplásico, y al hacer el análisis genético de ese tumor nos encontramos la mutación de DX41. Y entonces pensamos, uy, esto puede ser una cuestión genética familiar. Y entonces iniciamos, bueno, evidentemente damos la información y se inicia el estudio de los familiares. Y se va viendo si es positivo, si es negativo, se hace un seguimiento, el que corresponda, y alguno de ellos puede desarrollar posteriormente alguna neoplasia. La otra forma en la que pueden entrar los pacientes es esta, que es una persona que tiene antecedentes familiares de cáncer. Por ejemplo, esta paciente pues, que su madre tuvo un cáncer de mama, el hermano de su madre tuvo un cáncer gástrico, tuvo un primo materno que tuvo una leucemia. Y encima de ella, en la analítica, nos encontramos que tiene las plaquetas bajas. Y pensamos, esta paciente no tiene una neoplasia ahora mismo, pero puede tener una mutación que le predisponga a tener una neoplasia. Y entonces vamos a buscar si tiene algún gen, que en este caso pues, estaríamos pensando en alguno de los que cursan con trastorno plaquetario, por ejemplo, RUNX1, y en el seguimiento, luego, esta paciente puede hacer una neoplasia. Yo creo que el consenso en el que, y que eso sí que yo creo que en general hay bastante consenso, es a qué pacientes hay que estudiarlos. Eso es. Entonces, en general, hay bastante consenso de que cuando te encuentras una variante que crees que es germinal, habría que, informando al paciente, confirmarlo y luego realizar el estudio familiar. Y en este caso, generalmente hay una serie de criterios que vienen, bueno, ahora se han publicado unas guías en las que se recogen pues pacientes que tienen cánceres por debajo de los 50 años o que tienen una alta carga familiar definida por más de 2K, bueno, exactamente de memoria no me lo sé, esos están recogidos ahí en una guía, y en esos generalmente hay consenso de que también habría que intentar buscar estas mutaciones. Muy bien, pues si no hay más preguntas, vamos, muchas gracias. Ahí hay una pregunta, me parece. No, tenía yo una por aquí, me ha llamado la atención que se considerara una excepción en cánceres sanguíneos cuando hay tanta literatura. Entiendo que debe ser una cuestión de incidencia, ¿no? En los tumores sólidos sí que como hay mayor número de tumores sólidos diagnosticados, es más fácil a lo mejor haber encontrado esa conexión, pero me llama la atención que hasta ahora se considera una excepción y no se ahondara más. Bueno, claro, o sea, ahora hay literatura, pero esa literatura hay que irla creando. Digamos que se ha empezado a
conocer más este tipo de predisposiciones a raíz de que se han ido describiendo estos genes y se ha visto el modo de herencia y la incidencia de cáncer en estas familias con estas mutaciones y además la implicación biológica que tienen estas mutaciones. Es decir, que encontrabas una familia que tenía una mutación RUNX1 y los pacientes que tenían leucemias en esa familia tenían una segunda mutación en RUNX1 o lo mismo con DDX41. Entonces, a raíz de eso es con lo que se ha empezado a conocer y además en genética hematológica, que está muy desarrollada en muchos campos, más que la genética oncológica, esto ha sido un poco lo que ha permitido ver este tipo de casos. Mientras que en general la genética heredofamiliar oncológica no ha venido tanto del estudio de los tumores y luego ver que eran familiares, sino de que había casos de familias con una clara sospecha clínica, se fue a buscar una mutación y se encontró. O sea que la forma en la que ha aparecido este tipo de evidencia ha sido un poco distinta. ¿Se conocen todos los genes que participan en la remodelación del ADN? Seguro que no. Sí. Pues muchas gracias, Miguel.